nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Yo quiero que usted preste atención a lo que la palabra de Dios se refiere, y posteriormente vamos a leer Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 22 al 23, y luego vamos a ir a Isaías capítulo 40 versículos del 3 al 5. La palabra de Dios dice así: esta es la buena noticia, buenas noticias acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino, ábranle camino. Dice Juan, capítulo número 1, versículo 22, de la siguiente manera. Es el mismo pasaje. Permítanme. Juan capítulo 1, versículos 22 y 23. Entonces, ¿quién eres?, le preguntaron a Juan. Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decir de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Es un imperativo que nos indica la palabra: abran camino. Ahora vamos a ir al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: escuchen, es la voz de alguien que clama: abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos que hable a nuestra vida, que hable a nuestro espíritu, que hable a nuestra mente, que nuestro corazón, Señor, se goce en tu presencia, que nuestro corazón se pueda afirmar en tus caminos. Habla, Señor, y liberta. Habla, Señor, y revela. Habla, Señor, y direcciona. Habla, Señor, e impúlsanos. Habla, Señor, y realiza lo que tengas que realizar, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos honor y gloria por siempre. Amén y amén. Ahora sí, hermanos, que abrochémonos los cinturones. Queridos hermanos, en ocasiones hay caminos muy sinuosos. El camino sinuoso o con mucha curva se vuelve un camino peligroso.
se vuelve un camino largo, se vuelve un camino tendencioso. Por muchos años manejamos por carreteras sinuosas. Y en ocasiones la vida de algunos de nosotros somos así. Muchas curvas. Hay personas que le dan mucha vuelta a los asuntos. Hay personas que le dan mucha vuelta a los problemas. Se requiere actuar en consecuencia. Se requiere que seamos rápidos, hermanos, para oír y para obedecer. Este pasaje en lo particular me proporciona un tema del cual yo les quiero estar hablando en este día. El tema es proclamación de voces. Hay muchas voces que se están escuchando, pero hay una voz que debe de tomar prioridad, y es la voz de Dios. Marcos, Juan e Isaías son pasajes paralelos. Están hablando de lo mismo, pero en diferentes escenarios. Están hablando de la necesidad de estar atentos a la voz que sale del Espíritu Santo. Es un reto para que nosotros preparemos camino para el Señor. Me encanta cuando el salmista dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Dios quiere disposición. Dios quiere obediencia. Dios quiere acción. Dios quiere que usted y yo empecemos a prepararle un camino. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías leemos lo que la palabra de Dios nos dice. Escuchen, y lo hace con énfasis. Escuchen, es la voz de alguien que clama, alguien que está gritando, alguien que está hablando con voz tronante, con voz fuerte, porque tiene un requerimiento de urgencia, de prontitud, de diligencia. Escuchen la voz de alguien que clama, y esto es lo que clama: abran camino, preparen un camino para el Señor. Corresponde a nosotros una preparación previa para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y la de los nuestros. Una preparación previa. Abran camino, dice la Escritura, a través del desierto para el Señor. Y luego viene la confrontación y dicen: hagan una carretera derecha de la tierra baldía para nuestro Dios. O sea, queridos hermanos, cuando habla de derecho, habla de rectitud, habla de honestidad, habla de verdad, que tenemos que preparar un camino derecho, honesto, verdadero, puro, para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Y dice la Biblia también: rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. O sea, habla de confrontar la inestabilidad. Hermanos queridos, yo sé que la vida es así. A veces como un sub y baja, ¿verdad? A veces arriba, a veces abajo. A veces andamos con toda la intención y a veces andamos bien desanimados. O como dirían algunos, a veces con toda la actitud y en ocasiones con toda la mediocridad. Pero estamos esperando una manifestación de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios nos dice: prepara un camino para el Señor. Ya no seas como un sub y baja.
allana esos montes que se conviertan en un valle. Viene una transformación en las circunstancias. Y luego dice, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Decía mi madre, hermanos, yo ni conocía a ese hombre, ni sabía quién era. Pero cuando mi mamá me decía algo, yo era bueno para justificarme de niño. Y luego me decía mi mamá, tienes más salidas que Juan Charrasqueado. ¿Quién sabe quién era el Juan Charrasqueado? Pero me decía, tienes más salidas que Juan Charrasqueado. O sea, como diciendo, siempre le sacas la vuelta a las cosas. Hermanos, el camino del Señor es un camino recto. Hay caminos, dice la Escritura, que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Debemos de caminar por el mejor camino, no por el camino que nos parezca mejor. Y el camino, hermanos, que es el mejor camino, tiene nombre, se llama Cristo. Escuché a un catedrático de la Universidad de Monterrey, hermanos, un hombre que es consejero familiar. Dice, él dijo, a veces nosotros erramos por esta razón. Dice, a veces nosotros queremos preparar. No me malinterprete, está hablando de la educación de los hijos. Dice, a veces le queremos preparar a nuestros hijos el camino, y no es así. Debemos de preparar a nuestros hijos para el camino. Camino solamente hay uno, hermanos, se llama Cristo. La Escritura, cuando nos desafía como adultos, nos habla de una responsabilidad y nos dice que, hermanos, caminemos por el camino recto, que ya no haya desde esos montes, sino que allanemos el camino. Nos habla de una responsabilidad para que preparemos el camino para que la gloria de Dios se manifieste. Se escuchan voces. Hoy en día se escucha mucho tipo de voces. Mire, hoy en día se escuchan muchas voces. Hay bullicios por doquier. Por donde quiera estamos escuchando bullicios. Y todos, sin excepción, queriéndose imponer y reclamando derechos y libertades. Hay tantas ideologías, hay tantos temas, hay tantas filosofías, hay tantas opiniones, hay tantos criterios, muchas voces, que en ocasiones, queridos hermanos, estamos así como en ese camino sinuoso. Ya no hallamos ni para dónde agarrar, ya no hallamos ni qué hacer. Y el Señor nos llama a una reflexión. El Señor nos llama a establecer un criterio, camino recto, el camino del Señor. Se está escuchando una voz que debe prevalecer, una voz que debe estar por encima de cualquier otra voz. Y esa voz es la voz del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el derecho tiene que ver con normas legislativas. La moral tiene que ver con normas éticas. Pero la rendición, eso sí que es otra cosa. Nosotros somos llamados no tanto a exigir derechos, no tanto a reclamar una moral. Somos llamados a rendirnos delante de la presencia de Dios. Y les vuelvo a citar lo que les cité hace rato acerca del joven rico. Podemos tener los estándares morales más altos, hermanos. Y podemos decir como ese joven rico, he vivido el cristianismo al pie de la letra. No he faltado a ningún solo servicio. He honrado a mis pastores. He ayudado aquí y allá. Pero de repente siempre va a haber algo
Siempre va a haber la necesidad de presentar un extra, porque día con día somos desafiados, día con día somos llamados a crecer. Usted y yo, queridos hermanos, no vamos a dejar de aprender y de ser edificados hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces el joven rico se quiso ir por el camino curvo, camino sinuoso, y le dijo al Señor: todo lo he guardado desde mi juventud. Y le dijo al Señor: una cosa te falta. Por ahí dicen que todos tenemos un talón de Aquiles, un área débil, y debemos de aprender a rendirle todo a nuestro Dios. Por eso les decía que la rendición es otra cosa. Más en este último tiempo, hermanos, se están escuchando tantas voces. Voces que apelan a tu vanidad. Voces que apelan a tu egocentrismo. Cosas que apelan a tu orgullo, que son fáciles de abrazar. Pero pocos hablan de la necesidad de humillarse, de la necesidad de rendirse, de la necesidad de poner en alto el nombre de Cristo. Pocos valoran la voz que se escucha en la palabra de Cristo, que dice: preparen camino para el Señor y entonces se manifestará su gloria. Necesitamos preparar ese camino. Queridos, el hecho es que necesitamos demostrar que somos personas fervientes en el Espíritu. Mire, yo no sé si usted ha visto que hay personas que siempre están tratando de justificarse y siempre están presentando sus derechos, más en este último tiempo. Yo quiero decirle lo siguiente: el hecho de que nosotros insistamos en demostrar que estamos en nuestro derecho es casi siempre una clara indicación de que tenemos algún punto de desobediencia. Cuando la persona empieza a exigir derechos, casi es una clara indicación de que está en algún punto de desobediencia. No es que yo, pastor. No es que yo, papá. No es que yo. Y los derechos, hermano, casi siempre son claros indicadores de que estamos en un punto de desobediencia. Es como los que hablan de sumisión. Confunden la sumisión con la subyugación. Hermanos, yo no le tengo que andar gritando a mi esposa que se sujete. Cuando yo actúo como un varón, a ella no se le va a dificultar sujetarse. Pero el que está vociferando que se sujeten es porque en ocasiones no está modelando. Hay sus excepciones, hermano. Porque muchas personas confunden la sumisión con la subyugación. Hablamos de derechos. Hablando del tema de proclamación de voces, yo quiero decir que la proclamación de voces se debe de identificar. Marcos capítulo 1, versículo 2. Si alguien me pudiera ayudar a leerlo. Marcos capítulo 1, versículo 2. Como había escrito: mira, envío el mensajero delante de ti y te preparará el camino. Fíjese lo que dice la Escritura: envío mi mensajero delante de ti. ¿A quién está haciendo referencia, hermano? A Juan. Y dice: envío a mi mensajero delante de ti. Aunque Jesús es el camino, es responsabilidad nuestra, hermanos, allanar el camino, preparar camino.
¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo en este mandato de la palabra? Estamos actuando como verdaderos mensajeros. Estamos actuando en consecuencia, preparando el camino, porque esa es la voz que está prevaleciendo en este momento. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Es responsabilidad nuestra preparar el camino para que la gloria de Dios se manifieste. Volviendo, me salí un momento del sermón, hermanos. Les decía que la proclamación de voces se tiene que identificar. Hay muchas voces que están surgiendo, pero usted y yo necesitamos tener el discernimiento del Espíritu Santo para poder discernir la voz que viene directamente de parte de Dios, porque hay voces que proponen ser la voz de Dios, pero no son la voz de Dios. Quiero compartirles lo siguiente. Es una historia que dice así: la necesidad de poder identificar las voces, el tacto. Necesitamos tacto, hermanos, para poder proclamar, para que se nos pueda escuchar. Por ejemplo, mire, a veces nosotros apelamos y decimos, te guste o no, es la verdad. Te guste o no, lo tenemos que hacer así. Hermanos, si la Escritura así dice, hablad verdad, pero dice que la debemos de hablar con amor. Dice la Escritura que la palabra áspera hace subir el furor, pero la palabra, hermanos, dulce, dice que lo aquieta, que lo tranquiliza. Entonces es muy importante cómo nos comunicamos, cómo proclamamos, qué es lo que estamos escuchando. Se dice en una historia que el tacto es una de las artes perdidas del siglo XXI. Oí una vez una historia de un hombre que carecía de tacto. Era ese tipo de personas que simplemente no podía decir las cosas de una forma gentil o amable. Él y su esposa tenían un perrito mascota. Querían al perro como si fuera un hijo. Era el objeto de su afecto. La esposa en una ocasión hizo un viaje al extranjero y el primer día que llegó a la ciudad de Nueva York, llamó a la casa y le preguntó a su esposo, ¿cómo van las cosas, amor? Él le dijo, se murió el perro. Y ella quedó devastada. Después de recobrar la postura, ella le dijo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no puedes usar el tacto conmigo? Él le dijo, pues bien, ¿qué quieres que te diga? El perro se murió. Ella dijo, pues bien podrías habérmelo dicho en partes. Por ejemplo, podrías decirme cuando llegué a Nueva York, amor, el perro se subió al techo. Luego, cuando yo hubiera llegado a Londres al día siguiente, me pudieras haber dicho, cariño, el perro se cayó del techo. Luego, cuando te hubiera llamado de París, me podrías haber añadido, corazón, hemos tenido que llevar al perro al veterinario. Es más, está en el hospital y está muy grave. Finalmente, cuando te hubiera llamado de Roma, me podrías haber dicho, cariño, prepárate, el perro ha muerto. Yo, dice, de esta manera, lo hubiera podido asimilar mejor. Se escuchan voces, hermanos. El esposo hizo una pauta y dijo, ya veo. Entonces ella le preguntó, oyes, de paso,
¿Cómo está mi mamá? Y él se quedó un rato en silencio y le dijo, amor, tu mamá se subió al techo. Y ya conoce el resto de la historia. Cuando hubiera estado en otra ciudad, le hubiera dicho, amor, tu mamá se cayó del techo. Queridos hermanos, hay palabras o proclamación de voces que muchas veces solamente endulzan nuestros oídos. Hay voces que escuchamos porque solamente hacen eso, endulzar el oído. Entre tanta proclamación de voces, escogemos escuchar lo erróneo, lo infructuoso, lo efímero, lo intrascendente, y pasamos por alto lo eterno, porque tenemos nuestras propias conjeturas, tenemos nuestras propias apreciaciones, pero la palabra de Dios dice, esto es lo que tengo que decirles, preparen un camino recto para el Señor. En este tiempo de proclamación de voces, yo quiero decirle que hay muchas voces que solamente intimidan. Hay muchas voces que solamente confunden. Hay muchas voces que solamente mienten. Queridos hermanos, usted lo puede ver en pasajes bíblicos cuando, por ejemplo, el rey Ezequías está en el trono y que lo quieren invadir los asirios. ¿Qué es lo que empezaron a hacer, hermanos? A proclamar mentiras, a proclamar falsedades. Ellos decían, venimos arrasando con todos, todo el que se nos pone enfrente, lo derrotamos, lo destruimos, lo demolemos, no es nada para con nosotros. Y dice que empezaron a proclamar estas voces de intimidación y de temor ante el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son ustedes? Así como hemos destruido a todos los demás dioses, así como hemos destruido también a todos los demás pueblos, los vamos a destruir a ustedes. A ellos se les olvidaba que con la nación de Israel no estaba el brazo de carne, sino el brazo poderoso de Dios, que dice, no temas, no desmayes, no tengas temor, yo siempre te ayudaré. A ellos se les olvidaba que con ellos está el gran yo soy, aquel que dijo, aunque un ejército acampe contra ti, no debe de temer tu corazón, porque yo estaré contigo. Hay diferentes voces, voces de engaño, voces de mentira, voces de confusión, pero prestemos oído a lo que el Espíritu Santo está hablando. Queridos hermanos, la proclamación de voces ejerce influencia. Dice la Biblia que debemos de preparar camino para Él. Queridos hermanos, nos esforzamos tanto para muchas cosas. Y para el Señor, muchas veces minimizamos. Y es que la Escritura dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne se rebela. Miren, hicieron un estudio, hermanos. Por ejemplo, dicen que la psicología dice que una persona, y no solamente la psicología, la pedagogía, la andragogía y todas las ramas, hermanos, educacionales y que tienen que ver con psicoanálisis, con orientación, que una persona nada más presta atención 50 minutos, algunos que media hora, y que después de eso los pierdes. Hermanos, pero cuando hay un verdadero interés, nadie se pierde. Y lo curioso es, hermanos, que dicen, no hagas servicios largos, no hagas predicaciones largas, no entretengas tanto a los hermanos, esto, el otro. Pero lo curioso, hermanos, que lo que no dice la psicología es que las redes sociales, hermanos, mire, hay servicios nuestros, predicaciones nuestras que parecen de 50 minutos, de una hora, que parecen 2 o 3, ¿verdad? Pero en las redes sociales, hermanos, media hora, si nomás estuve media hora, pero esa media hora fueron 5 horas. Pero ahí usted no pierde la atención.
A veces 15 minutos nos parece una hora y a veces 15 minutos se transforman más de una hora. Todo tiene que ver con nuestro foco de interés. Se escuchan voces, hermano, y como nos conviene, sí es cierto, pastor, aplique la psicología, aplique la pedagogía, aplique la andragogía, aplique las técnicas. No se tarde tanto, pastor, porque nos pierde. ¿Cómo no aplican eso al Facebook, hermanos? Al TikTok, que en ocasiones duran 2-3 horas. Y dice, ay, pensé que eran 15 minutos, parecían 15 minutos y se fueron 3 horas. Queridos hermanos, la proclamación de voces ejerce influencia. Tenemos que preparar el camino. Miren, les cuento otra historia. Danielito, un niño de 9 años, salió corriendo de la clase de la escuela dominical como potro salvaje. Sus ojos se movían en todas las direcciones cuando trataba de localizar a su papá o a su mamá. Una vez que los encuentra, Danielito se va con su papá y cuando lo encuentra apretándole la pierna, gritó, vaya papá, esa historia de Moisés y de toda esa gente que cruzó el Mar Rojo, le dice, fue grandiosa. Su padre lo miró y sonrió y le pidió al niño que se lo contara. Y Danielito le dice, pues mira papá, los israelitas salieron de Egipto, pero el faraón y su ejército lo persiguieron. Así que los judíos corrieron lo más rápido que pudieron hasta llegar al Mar Rojo. El ejército egipcio que se estaba acercando cada vez más. Dice, así que Moisés tomó un intercomunicador y le pidió a la fuerza aérea israelí que bombardearan a los egipcios. Mientras eso sucedía, la armada israelí construyó un puente de pontones, o sea, un tipo de embarcación de casco para poder hacer incursiones. Dice, para que el pueblo pudiera cruzar, y lo lograron, papá. Pero entonces, papá, ellos empezaron a avanzar y el papá, hermanos, estaba sorprendido de lo que estaba escuchando. Y cuando lo mira que está diciendo todas esas cosas, le dice, oyes, mijo, le digo, ¿así te enseñaron la historia? Y luego Danielito le dice, pues no ciertamente, papá, le dice, pero si te la cuento como me dijeron, no me la ibas a creer, papá. Queridos hermanos, ¿qué es lo que quiere decir? Ahora tratamos de minimizar la voz del Espíritu. No lo digas así porque lo puedes ofender. No lo digas así porque parece muy duro, es muy confrontativo, es muy cruel. Y a veces en nombre del amor vituperamos la palabra. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Danielito? Contextualizándola, su enseñanza en base a los videojuegos, en base al siglo XXI. A él se le hacía irrelevante, intrascendente como la escritura lo estaba presentando. Le dijo, papá, si te la cuento así como me la contaron a mí, así como está escrita, no me la vas a creer. Hermanos, esta palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Prestemos atención a las voces que se están escuchando, porque está escrito, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sabe qué, queridos hermanos? A veces se nos dificulta escuchar u obedecer la palabra por nuestros criterios que consideramos que son más elevados. Dice la Escritura en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si hay algo en lo que se deleita Dios, es en nuestra obediencia.
no en nuestros cuestionamientos. Permítanme contarles otra historia. Yo cuento muchas historias, ¿no? Por eso a veces me extiendo. Pero miren, había un padre granjero, muy humilde, pero muy consagrado a Dios. Yo no sé si a usted le tocó esto ya, hermanos. Y de repente su hijo, Juanito, para donde quiera, quería andar con su papá. Y su papá le contaba historias de la Biblia y se ponían a orar. Era hombre de campo. Se ponían a orar ahí debajo de un árbol. Él empezaba a hablar de la creación de Dios. Oraban juntos, pero Juanito creció. Y un día fue a la universidad. Ya cuando regresa de la universidad en un periodo vacacional, ya no tenía los mismos intereses. Había estado expuesto a proclamación de voces. Y entonces su papá, hermanos, cuando le decía que venía a verlo, su papá estaba entusiasmado. Dijo, nos vamos a ir en el tractor otra vez, vamos a ir a los campos y luego después a la hora de la merienda nos vamos a ir allá debajo de un árbol, vamos a platicar unas historias, vamos a compartir testimonios y vamos a orar juntos. Pero el foco de atención ya era diferente al de Juanito. Pero porque amaba a su padre, bueno, ahí desganado lo acompañó. Siguieron la rutina de siempre. Y de repente están ahí debajo de un árbol, Juanito muy serio. El papá lo nota, que hay cambios en él. Y le empieza a hablar de Dios. Y le dice, mira papá, le dijo, es que ahora que he estado en la universidad, que he aprendido física, que he aprendido lógica, que he aprendido esto, que he aprendido aquello, pues ya tengo otras opiniones, papá. Le dijo, mira, le dijo, esas historias de Dios como que a veces no son muy verídicas. Le dijo, mira, te pongo un ejemplo, papá. Dicen que ahí donde estaban, hermanos, debajo del árbol, al frente de ellos había una calabacera. Dijo, mira, dice, mira el error de la naturaleza. Por ejemplo, esa calabacera que está ahí, mira sus tallos, le dice, tan frágiles, tan delgados. Y mira el fruto tan grande que tiene. Mira al contrario este árbol, dice, fuerte, frondoso. Y mira unas bellotitas que tiene. Dice, si yo hubiera sido Dios, yo lo hubiera hecho al revés. Dice, a esa calabacera tan frágil le hubiera puesto estas bellotitas. Y a este árbol tan fuerte y tan frondoso, y hubiera puesto esa calabaza aquí. Y en eso, hermano, se viene una corriente de aire y se cae una bellota y le pega en la frente a Juanito. Y voltea a su papá y le dijo, menos mal que no fue la calabaza. Queridos hermanos, Dios no se equivoca. Y tampoco Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Denle un aplauso al Señor. La proclamación de voces direcciona hacia los resultados. El rey de Babilonia, ¿se acuerdan lo que proclamó? Un día, hermanos, salió el hombre engreído ahí en su palacio y luego de repente dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Usted conoce la historia, hermano. Cuando él se empezó a enaltecer, dice que vino sentencia sobre su vida. Cuidado con la proclamación de voces que nos alejan de Dios y entronan nuestro ego. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con lo que escucha. Tenga mucho cuidado. No se enorgullezca. Porque todo, absolutamente todo, proviene solamente de Dios. Y sabe que también, hermanos, una iglesia lo dijo. Porque estuvo expuesta a proclamación de voces. La iglesia de la Odisea dijo, yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y después de su propuesta, Dios le dice: eres una miserable, pobre, desnuda. No eres nada. ¿Por qué sucedió esto? Porque se expusieron a proclamación de voces y no estuvieron dispuestos a obedecer lo que dijo el profeta Isaías. Solamente hay un camino, se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No estuvieron dispuestos a caminar por el camino de rectitud. No estuvieron dispuestos a caminar por la senda cristiana. No estuvieron dispuestos a allanar el camino. Siguieron caminando por caminos sinuosos. Tengamos cuidado, porque en este tiempo se están escuchando muchas voces, pero solamente una voz debe de prevalecer, y es la voz del Espíritu Santo. Concluyo con esto. ¿Sabe qué dice Isaías? Hermanos, yo lo tengo memorizado aquí en mi cabeza. Por eso en ocasiones me es más fácil citar la versión tradicional. Isaías haciendo referencia a la voz del Espíritu, a la voz que nos redirecciona, a la voz que nos posiciona, a la voz que nos da resultados, a la voz que nos garantiza la victoria, a la voz que nos garantiza la bendición, a la voz que nos transita hacia la eternidad. ¿Sabe cómo la identifica? Dice Isaías, refiriéndose al Espíritu Santo: el que anduviere en este camino. ¿En cuál camino? El único que suministra al Espíritu, el único que proporciona el Espíritu, se llama Cristo. Dice: el que anduviere en este camino. Dice la Escritura, hermanos, yo doy gracias a Dios por esa palabra. Dice: por torpe que sea, no se va a extraviar, porque a sus espaldas, dice, siempre va a oír una voz que le va a decir: este es el camino, andad por él, andad por él. El Espíritu Santo, diga conmigo, sigue hablando. Muchos han acallado la voz del Espíritu Santo, pero debemos de prestar atención a lo que dice el Espíritu. Les decía que concluía, y lo quiero hacer con otra historia más. ¿Qué les parece? Otra historia más. Hermanos, a veces no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia y en nuestro entorno. Se lo ilustro de una manera práctica. Estamos dejando de oír al Espíritu Santo. Había un matrimonio que tenía muchos problemas con su hijo Luis. Luisito no hacía caso. Era ingobernable e insoportable. Y entonces la clásica de ahora, ¿verdad? Pues hay que llevarlo con el psicoanalista. Hay que llevarlo con el neurólogo. Hay que llevarlo con el psicólogo. Y lo llevaban a todas partes. Y Luisito seguía de mal en peor. Ingobernable, rebelde, grosero, caprichudo. Sus papás ya no hallaban qué hacer. Eran creyentes. Y de repente se acuerdan, pues bueno, hay que llevarlo con el pastor. Nada perdemos. El pastor era un anciano, un viejo sabio, lleno del Espíritu. Curiosamente eran vecinos de su propia iglesia. Lo llevan con el pastor y le dicen: pastor, mire, pues ya llevamos a Luisito con Chana y con Juana. Bueno, los jóvenes de este tiempo no me van a entender, ¿no? O sea, lo habían llevado a todos los lugares, pues. Habían agotado todas las opciones y nadie lo había podido ayudar. Dijeron: pastor, pues lo traemos aquí con usted, a ver si nos puede ayudar. Y luego les dice el pastor: está bien, dejen a Luisito un momento solo aquí conmigo. Y los papás se sorprenden: ¿solo?
Sí, dejen a Luisito solo. Hermanos, confíen en mí. Váyanse a su casa. Yo voy a hablar aquí con Luisito solo. Los papás, hermanos, acceden y dejan a Luisito ahí. Viven a un lado del templo. Cuando el pastor se queda solo con Luisito ahí en la oficina, se le queda viendo y le dice: ¿dónde está Dios? Y Luisito abre los ojos a todo lo que da y se le queda viendo al pastor y le dice: ¿dónde está Dios? Y Luisito avienta la silla hacia atrás y abre más grande los ojos. Y el pastor se le queda viendo y por tercera ocasión le dice: te dije que sí, ¿dónde está Dios? Luisito ya no puede más, se levanta y sale corriendo a todo lo que da. Llega todo asustado a la casa de sus padres, lo miran despavorido, asoleado y le dicen: ¿qué pasó? Dice: no sé, pero se perdió Dios y el pastor me está echando la culpa a mí. Hermano, la moraleja de esta historia, eso era lo que les quería enseñar el pastor. Luisito no conoce a Dios. Luisito no escucha a Dios. Los padres de Luisito no entienden quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los padres de Luisito siguen por caminos sinuosos, siguen por caminos montañosos. No han entendido que a través del Espíritu Santo se puede andar por un camino donde hay una instrucción sabia, donde hay una instrucción poderosa, donde hay una instrucción de bendición que le dirá: este es el camino, andad por él, porque el Espíritu Santo sigue estorbando para no pecar. El Espíritu Santo sigue direccionando para actuar en obediencia, pero tenemos que prestar atención a la voz del Espíritu. Póngase sobre sus pies. ¿Qué voces está escuchando? ¿Está usted con temores? Ay, creo que ahora sí nos va a ir más mal. Las noticias están diciendo esto y aquello. Es como los asirios